Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Hoy día lunes, cuesta un poquito empezar y más a nosotros que traemos la carga de este fin de semana de una peregrinación que no es fácil, ¿eh? Bueno, pero allí estuvimos en tierras de la Virgen Santísima con casi 40 peregrinos, incluidos niños. Bueno, realmente ha sido un viaje con mucha gracia, mucha gracia de Dios, y después lo que pasa en los corazones de cada uno, pues eso ahí el Señor los conoce. Sean todos muy bienvenidos. Saludamos a nuestros compañeros, a Raúl García, que está aquí en la ciudad de Barcelona, donde trabaja el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y ustedes saben que nos comunicamos cada lunes, miércoles y viernes con Radio Católica Mundial, emisora fundada por la Madre Angélica y que se encuentra en Alabama, en Estados Unidos. Todos, y los oyentes también, por supuesto, y la invitada también, están invitados a responder las nuevas preguntas de este curso de formación que hacemos cuando comienza cada programa. Las de esta semana son las siguientes. Presten mucha atención, por favor, y tomen nota. Son un poquito largas las preguntas, pero creo que vamos a aprender mucho. Ya nos estamos acercando al mes de noviembre, que sabemos que comienza con la gran solemnidad de Todos los Santos. Pues, a ver qué tal les va con estas preguntas. La primera, voy a nombrarte 3 santos. Y tú me tienes que decir quién fue jesuita, quién fue dominico y quién fue franciscano. Repito, uno de ellos es jesuita, otro dominico y otro franciscano. Y ahora te nombro a los 3 y tú nos tienes que decir a qué congregación u orden religiosa pertenecía cada uno. San Juan de Capistrano, un santo italiano, San Juan de Capistrano. El segundo, un francés, San Isaac Jogues. San Isaac Jogues, francés. Y vamos a nombrar a un español, San Luis Beltrán. Repito, San Juan de Capistrano, San Isaac Jogues y San Luis Beltrán. ¿Cuál de ellos fue jesuita, cuál dominico y cuál franciscano? Segunda pregunta. Va de profesiones, porque los santos, muchos de ellos, estudiaron, tenían una carrera. Vamos a ver, voy a nombrarte 3 santos y tienes que decirnos cuál fue farmacéutico, quién fue médico y quién de estos 3 fue abogado. Estas preguntas van a ser muy divertidas, ya lo verán. Te nombro a los santos: San José Moscati, San Alfonso María de Ligorio y San Juan Leonardi. Repito, San José Moscati, San Alfonso María de Ligorio y San Juan Leonardi. Tienes que decirnos quién se dedicó o quién estudió farmacia, quién estudió medicina y quién estudió abogacía. La última pregunta. De estas santas que te voy a nombrar, tienes que decirnos quién se dedicó a los ancianos especialmente. Todas hicieron caridad, ¿verdad? Pero hay una preocupación especial por determinados grupos de personas, pero en este caso por los ancianos. ¿Qué santa se dedicó a ellos especialmente? ¿Santa Micaela del Santísimo Sacramento? ¿Santa Teresa Jornet e Ibars? ¿O Santa Juana del Estonac? Repito, ¿quién se dedicó a los ancianos? ¿Santa Micaela del Santísimo Sacramento? ¿Santa Teresa Jornet e Ibars? ¿O Santa Juana del Estonac?
Tienes tiempo hasta el domingo por la tarde para responder. Ahora vamos a presentar un programa más del ciclo tan bonito que estamos haciendo. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Sabes cuál es tu mayor riqueza? Y si ya has descubierto que es la oración, ¿la valoras? ¿Le dedicas tu mejor tiempo? ¿La cuidas? ¿Cómo hablar con Dios? Un ciclo para descubrir y hacer tuyos los tesoros de espiritualidad que la Iglesia Católica ha ido forjando durante 20 siglos, para que puedas aprender cómo hablar con Dios. Bueno, y estoy contentísima de tener de nuevo en el programa a la hermana Dolores Eugenio. Hermana, ya ves que las preguntas de esta semana son bastante largas y tengo que decirlas con una velocidad 1, se puede decir, ¿no? Para que todos los oyentes puedan apuntar. Así que vamos a tratar de aprovechar muy bien el tiempo para este tema que te hemos encargado. ¿Cómo te encuentras, hermana? Pues Nelly, muy bien y muchísimas gracias por esta nueva invitación que me haces, porque hace poco hicimos otro programa y bueno, cuando me dijiste el del rosario, que es el que vamos a hacer hoy, bueno, me encantó porque ciertamente el rosario es fundamental para todos los que tenemos a la Virgen como madre. Ella le agrada mucho que lo recemos. Bueno, y vamos a pedir la intercesión de uno de los nuevos santos, hermana. Recordemos que ayer, domingo, fueron canonizados 7 nuevos santos, y entre ellos uno que difundió muchísimo el rosario, que seguro que te acuerdas, San Bartolo Longo, San Bartolomé Longo, ya podemos decir San, Él pues difundió muchísimo el rezo del rosario y queremos hacer nosotros nuestro aporte también desde el programa Con los Ojos de María y mucho más en este mes del rosario, además de ser el mes de las misiones, ¿verdad? Y hermana, vamos a comenzar pues diciendo que los que trabajamos en la ciudad de Barcelona y los compañeros que están en Perú, en Colombia, en Chile y en otros países que hacen sus aportes, ¿no?, para la evangelización a través de NSE, pues somos hijos espirituales del Padre Molina y él amó muchísimo el rosario. Entonces yo creo que después vamos a analizar un poquitito de tu mano algunas invocaciones del rosario, recordaremos a Juan Pablo II, pero primero queremos preguntarte cuáles son las apariciones marianas más significativas para el inspirador de este equipo, el padre Rodrigo Molina, y claro, su relación con el Santo Rosario, por supuesto. Pues Nelly, yo que tuve la gran dicha o la gran gracia de Dios de conocer al Padre desde que, bueno, creo que tenía yo como 15 años, lo conocí muy jovencita y ya cuando, bueno, entré en la obra del Padre Molina, el inspirador de NS, de todos nuestros medios de comunicación, siempre le veíamos, sobre todo a la hora del rosario, con un librito, un folletito, Nelly, de las láminas de cada misterio. Había una lámina donde aparecía ese misterio del rosario. Él lo rezaba con eso delante y también él siempre llevaba un librito que creo que quizás muchos lo conocen, del mensaje de Fátima, porque el padre, y ahora voy a la pregunta, Nelly, que me haces, el padre era muy devoto de la Virgen de Fátima, incluso cuando él tenía que ver algo que si algo de las fundaciones que estaba haciendo era voluntad de Dios, bueno, iba a Fátima, lo encomendaba allí a los pies de la Virgen. Entonces esta invocación, y además era para él muy entrañable, y además Nelly, porque la Virgen de Fátima insistió en sus apariciones en que rezaran el Santo Rosario, incluso Nelly a Francisquito, a San Francisco Marto,
que bueno, que para terminarlo antes, él rezaba así: Dios te salve María, Dios te salve María, y claro, se terminaba muy rápido. La Virgen le dijo que lo tenía que rezar bien, o fuera una de sus primas, su hermana, que lo rezara completo, ¿no? Al fin y al cabo, pues un niño, Nelly, con esa Claro. inocencia. Entonces, las apariciones de Fátima eran fundamental en el padre Molina. Ujú. Estaba recordando ahora, hermana, lo que decía antes, hace un momentito, que venimos de Lourdes, y de rezar, pues anoche mismo no, porque ya llegamos a Barcelona anoche, en estos días participar de la procesión de las antorchas, que es realmente bellísimo, y que yo creo que sí que has estado en Lourdes, ¿verdad, Sí, hermana? sí, Nelly, Bueno, sí. y en Fátima también, claro, ¿no? Uy, en Fátima muchas veces. Ujú. Pues sin duda la Virgen da su mensaje directamente, porque les dice a los niños: rezad el rosario todos los días. En Lourdes la Virgen no reza, porque si no se estaría rezando a sí misma, pero acompaña pasando una bolita detrás de la otra, y la que rezaba era Santa Bernardita. Y no solo eso, sino como una mamá, esto que has manifestado ahora, una mamá que hace, pues corrige a su niño, ¿verdad? Cuando hace una cosa que no está bien, ¿eh? Y la Virgen en este caso, como mamá, pues le corregía a San Francisco, que después caló tanto en él esto, que a veces, pues supongo yo que rezaría más de una vez, más de un rosario, y se alejaba, ¿no? Como que necesitaba también el ambiente, ¿no? Rezar con sus primas, pero también rezar solito. Bueno, yo dije que íbamos a nombrar a San Juan Pablo II. El padre Rodrigo Molina falleció en el año 2002. Juan Pablo II, pues 3 años después, pero poco antes de que el padre muriera, San Juan Pablo II añadía los preciosos misterios luminosos en el Santo Rosario. Entonces, ¿qué habría dicho él, el padre Molina, ante esta novedad mariana? Ahora no tengo concretamente la fecha, ¿verdad?, en que Juan Pablo II añadió los misterios, pero yo creo que, haciendo un poquito de esfuerzo mental, el padre Molina murió antes de que esto se supiera, de que el Papa los incorporara a los preciosos misterios luminosos. ¿Qué habría dicho el padre sobre esta novedad mariana, hermana? Pues Nelly, esto es, qué curioso, un misterio, ¿no? De que San Juan Pablo II, hubiese hecho esta innovación en el Santo Rosario, porque parecía que el Santo Rosario era, es decir, ya estaban los misterios que había hasta ahora, ¿no? Los Ujú. gozosos, gloriosos y dolorosos, y que ahí no cabía nada más. Pero investigando un poquito, Nelly, fíjate que fue Juan Pablo II, ciertamente iluminado por la Virgen, porque era muy devoto de la Virgen, de tener como este sentir de que faltaba algo en todos esos misterios, faltaba ciertamente la vida pública de Cristo, ¿no? Desde el bautismo, en la boda de Caná, Ujú. etcétera, la transfiguración. Entonces son momentos que resaltan una parte del rosario cristológica referida a Cristo, que es fundamental. Entonces, Nelly, el padre Molina, bueno, que él cuando nos daba las charlas de Cristo, de su redención, de toda la vida de Cristo, no me extrañaría de que él lo hubiera tomado con ese gozo, porque, claro, para un sacerdote Cristo es todo, y bueno, y para Eso todos es. nosotros, claro, Sí, Nelly. sí, Pero sí. claro, para un sacerdote no, pues yo creo que el padre hubiera acogido estos misterios luminosos, bueno, con un gran gozo espiritual. Ujú. No hay duda. Hermana, te dejamos descansar un momentito y después entonces vamos a empezar por supuesto que no nos daría tiempo, ¿no?, de comentar todas y cada una de las invocaciones, que ciertamente son muchas y que se han ido agregando también con el paso del tiempo, ¿eh? No son las originales. Hay muchas más, gracias a Dios. Pero vamos a elegir
algunas de ellas, si te parece, lo vamos a hacer después de la pausa entonces. Ya volvemos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Vamos a seguir comentando con la hermana Dolores Eugenio, que hoy nos acompaña en vivo y en directo desde Puerto Rico, nada menos, ¿eh? Y qué bonito esto, ¿no? Que a través de un medio de comunicación podamos contactar 3 lugares: Estados Unidos, allí está Radio Católica Mundial; España, aquí está NSE, y nuestra invitada, la hermana Dolores, que está en Puerto Rico. Bueno, iba a decir algo y se me fue de la cabeza. Sí, quería compartir con ustedes una frase de San Antonio María Claret, que amaba tanto a la Santísima Virgen, ¿eh? Decía: yo no tengo voluntad propia, soy esclavo de mi Señora María Santísima, y un esclavo no puede tener otra voluntad que la de su Señora, la Señora a la quien sirve, a la que sirve, mejor dicho, a quien sirve. Bueno, y la hermana Dolores nos estaba comentando antes acerca de los misterios luminosos. Son preciosos, hermana. Es verdad lo que decías. Si a uno le hubieran hecho una encuesta después de conocer, una persona que a lo mejor se convierte, comienza a conocer el rezo del rosario, y de pronto se agregan más misterios, pues con los 3, gozosos, dolorosos y gloriosos, hubiera dicho: es que ya no hay nada más que agregar, ¿eh? Y sin embargo, pues aquí están los luminosos, y es verdad, y además son bellísimos, y a mí me gustan todos, pero hay uno muy particular que me gusta, que es el último, hermana, la institución de la Eucaristía. Y ahí me sale generalmente ese agradecimiento al Señor. Gracias por haberte quedado con nosotros en la Eucaristía. Pero también, ¿sabes qué? Es bonito, porque en cada misterio podemos, pues, hacer un ofrecimiento también, ¿no? En el rosario hay personas que lo rezan o bien ofreciendo todas las intenciones al principio o al final, y otros en cada misterio. Lo importante es rezarlo, y rezarlo bien, Y una de las maneras de rezarlo bien, de rezar esta oración vocal, por eso hemos incluido este programa en el ciclo Cómo hablar con Dios, es conocer, hermana, cuáles son esas invocaciones. Alguien ha utilizado la palabra piropos, pero no creo que sea la palabra adecuada, ¿no? Sino estas alabanzas a Nuestra Señora, podríamos decir. Es una manera de conocer más a nuestra Madre, de amarla más, y de rezar bien el rosario, conociendo estas invocaciones. Entonces te vamos a pedir ahora ayuda para que comentemos algunas de estas invocaciones de las letanías lauretanas que tienen un punto en común, hermana, y ese punto es la actualidad. Si te parece, empezamos ya con la primera que hemos elegido, Muy bien, Nelly. También te quería decir, si te parece a ti también bien, decir un poquito, porque es que el problema un poco que tenemos los católicos es que sabemos muy bien las prácticas piadosas, el rosario, la coronilla, pero muchas veces no sabemos el trasfondo que hay, y tiene mucha riqueza. La Iglesia Católica tiene mucha riqueza en todo lo que es la piedad. Entonces, Nelly, si te parece, brevemente, porque vamos a ir a estas 3 invocaciones que me comentaste en días pasados para preparar, de decir
qué son en realidad las letanías, porque Nelly, desgraciadamente nosotros los católicos pensamos que el rosario nos aburre porque es un repetir, 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 y aquí es donde está el problema, por eso ahora hay tanta superficialidad dentro de nosotros los católicos. Bueno, pues yo quería, Nelly, hacer una referencia a qué son las letanías, porque son muy importantes, ya que tienen un contenido bíblico, doctrinal y espiritual, no es cualquier cosa. Claro. Y lo que decías, ¿no? Que es una letanía, pues es verdad, piropo es un poquito, queda un poquito... Mundano, no, a lo mejor, ¿no? Mundano, sí, porque a veces hay piropos que tampoco van mucho con la moral, me parece a mí. Efectivamente, sí, tienes toda la razón, hermana. Y Sí, hay que Nelly. utilizar las palabras adecuadas, ¿no? Y que raya en lo vulgar, Sí, ¿no? sí. Entonces, la letanía es como una plegaria, no es como es que es una plegaria que está formada por invocaciones cortas, cortitas, que a cada una de ellas, bueno, pues respondemos, ruega por nosotros, en este caso de la Virgen, ¿no? Porque también hay letanías, no solo de la Virgen, también la letanía de San José, la letanía de todos los santos. Entonces, se caracterizan por ser cortitas estas invocaciones y son, no solamente nos podemos quedar en los elogios que le hacemos a la Virgen en estas plegarias. Elogio claro. queda mejor, ¿no, Nelly? Sí, Más que creo que piropos. sería más adecuado eso, es verdad. Sí, y entonces ahí en cada una pues vamos como encomendándonos a la Virgen. Y Nelly, lo más interesante es que, bueno, todo es interesante, es que dentro de todas las letanías aparecen grupos o bloques. Por ejemplo, empiezan invocando a la Virgen como esa santidad, después como madre, que empieza a haber varias, donde empezamos con el calificativo y no calificativo, es que es una realidad, es madre nuestra, después virgen, luego corredentora, madre de la divina gracia, y luego como reina, Nelly, al final, si te acuerdas, que empieza reina de los ángeles, reina de los patriarcas, o sea, que son grupos o bloques dentro de la misma letanía que resaltan una característica especialísima de la Virgen. Muy bien, pues sí, es toda aclaración, hermana, todo lo que nos pueda ayudar en nuestra oración personal, y más en esta oración a nuestra Madre, pues todo nos ayuda, seguro. Bueno, yo decía que estas invocaciones que te presentamos para comentar tenían un punto en común. Pues a lo mejor algún oyente puede decir, ¿y Madre de la Esperanza qué tiene de actualidad? ¿Qué le contestarías a ese oyente, hermana? Sí, bueno, Nelly, pues tiene mucha actualidad, porque yo creo, Nelly, que una de las crisis de la actualidad, aparte del desamor que hay, porque ya nos da igual quién vive al lado nuestro, yo solamente vivo en mi casa, encerrado, no sé quién es mi vecino, hay un desamor total, por eso hay tanta, Nelly, tanta depresión, uno no se siente amado por nadie, y el ser humano está hecho para ser amado y para dar amor. Entonces, en decir a la Virgen, Madre de la Esperanza, es muy importante porque, Nelly, ahora que estamos con estas guerras por todas partes, ¿no? Y que está todo el mundo con una angustia de que estalle una tercera guerra mundial, quizás, ¿no, Nelly? Tener una esperanza que nuestra vida no está solo en esta vida, en este mundo, es que nuestra esperanza no solamente es que está en el cielo, en que hay otra vida, sino que ya en esta vida hay una madre amorosísima, podríamos decir, que me acompaña y que no me va a pasar nada, porque la Virgen somos hijos verdaderos. Entonces, Nelly, ¿qué más cobijo querríamos que el de una madre? Es que una madre hace cualquier cosa por su hijo, ¿no? Y ahora todo esto, Nelly, de la eutanasia, de todos estos ataques y burlas a los católicos, incluso, Nelly, en países católicos, el suicidio, pues yo creo que invocar a la Virgen como que hay una esperanza de vida, que no es toda una oscuridad, ¿no? Que no es un túnel negro o cerrado. Así es. Con respecto a lo que decías, me quedé pensando, ¿no? Esto de me intereso por mí mismo, únicamente por mí mismo,
y no por aquel que está a mi lado, que puede ser la persona con la que vivo, mis familiares, pero también con mis compañeros de trabajo. ¿Sabes, hermana? A lo mejor no tienes conocimiento de esto. Pues la semana pasada descubrieron el cadáver de un anciano en un edificio, en un lugar de aquí de España, que hacía 15 años que había muerto, hermana. 15 años que había fallecido. Lo encontraron, claro, los restos de él, por supuesto, ¿no? Medio momificado, algo así. Nadie preguntó por este hombre. Nadie se interesó. O sea, vivió en un edificio, no en una casa rural. Entonces uno se pone a pensar, es impresionante, yo me quedé, y esto lo había escuchado también en Francia, ya hace algunos años, personas que mueren y a los 2 años descubren su cadáver. ¿Qué quiere decir? Que nadie se interesaba por esta persona, evidentemente, porque si vives en un edificio no te llamaría la atención. Ay, no veo a la señora del cuarto hace 2 días. A veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Sí. Pero 15 años, hermana. En 15 años nadie se interesó por este pobre hombre, que quién sabe cómo habrá muerto, pobrecito, hermana. Entonces, no perdamos la esperanza, pero actuemos también en no encuentro la palabra, coherentemente, ¿verdad? Sí. Ayudemos a los demás, porque todo lo que nombrabas recién, la eutanasia, ¿cuándo decide una persona que le apliquen la eutanasia? Cuando no ha tenido nadie alrededor que acoja a esa persona, que le ayude a seguir adelante. Es cuando se sienten ya solos, y el dolor, claro, también se suma, ¿no?, a todo esto, el dolor físico, ¿no? Y además, Nelly, que la misma familia conviene con los médicos en aplicarle la eutanasia. Es que yo me he encontrado con casos y es muy triste, porque esa persona, en algunos casos que he conocido, quiere seguir viviendo, pero los familiares dicen, no, es que no va a estar conectado, no, mejor que muera tranquilo. Nelly, es impresionante lo que está pasando. Y esto recuerdo haber visto un testimonio que surgió no porque lo buscara, sabes que ahora miras en el móvil y te surgen cosas que ni has buscado. Unos padres que aplicaron la eutanasia a su hija, hermana, a su hija. Qué impresionante. Te quedas, pero por eso, aún así, porque esto que hemos presentado ahora es un panorama que uno puede decir, qué oscuro, qué negro, pero la esperanza aún así, en situaciones difíciles, es lo que no tenemos que perder, porque sabemos, como dices, ¿no?, que tenemos a nuestra madre que siempre nos va a llevar a Jesús, evidentemente. Así es. Y aunque en la respuesta a la pregunta de cómo analizar, cómo entender el madre de la esperanza que decimos en el rosario, pues ya nombraste la palabra paz. Y queríamos que comentaras un poquito más extensamente, Reina de la Paz. A María la invocamos como Reina de la Paz. Así es, Nelly. Nelly, es muy curioso porque uno, al menos me pasa a mí, uno dice Reina de la Paz y uno automáticamente piensa en la guerra que está viendo por todas partes. Pero Nelly, es que, también tengo experiencia de personas que me lo han contado, la guerra que hay en los hogares. Es una guerra que pareciera que no tiene fin. Y además, Nelly, me parece a mí una guerra muy amarga, porque yo estoy en la misma casa, en una casa de tantos metros cuadrados, ¿no?, X, y en un espacio reducido hay una guerra infernal. Entonces, Nelly, eso es como, primero, entrar quizás en depresión, en no saber cómo salir, porque siempre me voy a encontrar con las mismas caras con las cuales tengo, y a veces es una guerra como fría, Nelly. Quizás no se grita, no se usan palabras, pero hay una indiferencia que es muy doloroso, vivir con alguien dentro quizás de mi familia o en el trabajo, que son, es decir, que me tienen indiferencia, que les doy igual. Entonces, Nelly, es muy duro esto. Exacto. Lo que decías, una guerra sin gritos. Entre los matrimonios, hermanas, se da un silencio, una indiferencia que se manifiesta en silencio absoluto y de años tal vez, ¿no? Son guerras sin bombas, pero con estas bombas
que no hacen ruido y que es el silencio, ¿verdad? El Sí. no hablo, no digo nada. Entonces, ¿cómo no invocar a María, ¿no? Como reina de la paz? Y ahora más en este momento, ¿no? Pensamos que las únicas dos guerras son la de Ucrania y Rusia y la Sí. que hasta hace pocos días se daba, ¿no? Entre Israel y los terroristas. Pero hay otras pequeñas guerras intestinas en distintos países, guerras civiles, Sí. o ya que son como un pequeño fueguito, nada más hace falta que le agregues algo más y estalla, ¿no? Eso también se está dando en los países. Bueno, hermana, también me gustaría que tocaras brevemente y que se pueda entender bien cuando invocamos a María como consuelo de los migrantes. Consuelo de los migrantes. ¿Por qué la invocamos? ¿Por qué? Esto lo agregó el Papa Francisco, recordemos, es una de las últimas, ¿verdad? De las últimas invocaciones. ¿Cómo debemos entender desde el punto de vista de la fe esta invocación a María? Pues Nelly, esta invocación, como un poco se dice en España, es peliaguda si no se entiende bien, porque uno siempre piensa en los migrantes en el país de uno, y entonces a veces cuando vienen de países como más pobres, Ujú. como que no agrada, y es verdad, nos pasa a todos. Ahora hay determinados países, quizás en América del Norte, en el mismo Europa, que hay como un rechazo y entonces cualquier radioyente que nos esté escuchando dirá, que también sienta como ese rechazo, dirá, bueno, pero ¿qué dice la Iglesia? Porque Nelly, fíjate, yo ahora mismo estoy en Puerto Rico, en cierta manera soy un migrante, no por Claro, trabajo, y he sí. estado como misionera en países fuera del mío propio, que es España. He estado muchos años en Colombia, en Argentina, donde te conocí, en Chile. Pues yo también soy una que dejó el país Claro. propio, pero entonces hay una cuestión porque la Iglesia sí cobija y sí que está en cierta manera a favor, pero que se entienda bien, es decir, apoyando a los migrantes. Pero querría contigo, Nelly, que creo que también hemos estudiado las dos el tema, Mm. es que hay un punto porque, claro, si yo soy migrante, voy a un país a crear desorden, no cumplir las Las leyes, leyes, a sí. estar de una manera que, bueno, que nadie sabe de mí porque yo estoy indocumentado o Ujú. ilegal. Claro, a nadie le gusta que a su país, que hay a lo mejor cierto orden, ciertas costumbres, normas, vengan a imponerme otras, ¿no te parece, Nelly? Ya, pues aquí esto se ve mucho, o sea, hay un debate constante sobre esto, ¿no? La persona que sale de su país, yo creo que en el fondo no quiere salir de su país, hermana. Sí, 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 No tiene ese deseo. Le empuja sin duda un deseo de una mejor calidad de vida. Inclusive muchas veces arriesga la vida. Esto se ve mucho aquí en Europa, ¿no? El arriesgar la vida a tirarse al mar y donde hay mafias que se aprovechan de eso también. Pero nadie quiere salir de su país. Lo que pasa es que si vas a otro, tienes que adaptarte, como dices tú, cumpliendo las leyes que tiene ese país. Tienes así que es. adaptarte a las costumbres de ese Sí, país y no sí, querer sí, imponer tus costumbres, las de tu país, en el país que te acoge, ¿verdad? así es, Entonces, sí, yo creo que esto lo tenemos que entender rectamente, lo tenemos que sí, entender rectamente y pensar también que detrás de cada migrante, por eso le pedimos a María que los consuele, hay una historia así de es, dolor, una sí, historia de desprendimiento, porque muchas personas van solitas a otro lugar, a otro país, y dejan a su familia. ¿Quién quiere dejar a su familia, hermana? ¿Quién quiere sí, sí, dejarla? sí, sí, Entonces hay que entenderlo correctamente y lo que sí tenemos que entender es que ellos también tienen una madre a quien recurrir. sí, Por eso la llamamos así, consuelo de los migrantes. Y esto surgió, obviamente, después de la muerte de muchos migrantes en la isla de Lampedusa, donde llegan así, aquí en Europa, ¿no? Entonces, María también quiere ser invocada como consuelo de los migrantes. Lo que pasa es que nosotros tenemos la obligación de hablar de la fe católica a estas personas
Y que aquí, por ejemplo, en España es muy bonito verlo, hermana, porque aquí hay muchos, muchos inmigrantes de Ecuador, de Perú, de Colombia, de otros países también. Y es que es increíble, de verdad, hermana, tan bonito, porque acuden a las parroquias, pero no solamente a pedir la ayuda material, sino a formar parte de la misma parroquia. Y de hecho, hermana, a mí me llama la atención, para bien, por supuesto, que hoy muchos catequistas sean inmigrantes, personas que se formaron en sus países y vienen a traer la fe aquí, encargados ya y en funciones importantes, porque se han adaptado a España. Estoy contando este caso porque lo vivimos aquí. Y con una alegría, y hasta terminamos hablando de la misma manera que el país que te acoge, ¿no? Entonces, todo eso, y se vuelcan en la fe, por ejemplo, ¿no? A enseñar y acoger a los hermanos que pueden llegar después que uno, ¿no? Después de llegar uno aquí. Y ciertamente necesitan ayuda, por supuesto, pero yo te hablo de esta realidad, hermana. Aquí aunque, por ejemplo, los filipinos, hermana, se han adaptado muchísimo. Sí. No digo que ahí no puede haber alguno que no se porte bien, yo no estoy diciendo eso, pero la comunidad filipina, que es mucha aquí en España, se ha adaptado muy bien. Los chinos también, ¿ves? Pero no con todos pasa eso, hermana. No todos se adaptan. Así entonces es, ahí es donde Nelly. empiezan los conflictos y los debates que puede haber, ¿no? Y es verdad que no todo el mundo se adapta. Y muchas veces porque no quiere, pero la mayoría, por eso estoy fundamentalmente hablando de los filipinos, los chinos, los hispanos, aquí hay muchísimos hispanos, que invocan a María como consuelo de los migrantes, ¿ves? Entonces, bueno, que quede bien aclarado esto, por supuesto, ¿no? Que queríamos eso y plantearlo desde la fe, porque estamos hablando de esta invocación a María como el consuelo para estas personas, y nosotros tenemos que invitarles a que la invoquen así. Madre mía, sé mi consuelo en esta situación que estoy pasando ahora. Bueno, hermana, me queda... me he alargado yo también, ¿no? Pero es que estos temas tocan el corazón, ciertamente, ¿no? Hermana, me quedan 2 cositas porque quiero dejarte libre antes. Tengo muchos correos electrónicos y también sé que tienes que hacer tus tareas. Rapidito, entonces, reina de la familia, que casi ni haría falta que hablemos de que necesitamos invocarla a ella, ¿verdad, hermana? Así es, Nelly. Bueno, y brevemente, Reina de la es fundamental porque, como dijo Sor Lucía, la última guerra del demonio, y creo que estamos en plena guerra, es contra la familia y es el aborto, la eutanasia, como habíamos dicho. Entonces, invocarla como que ella es la reina de nuestro hogar, de nuestra familia, es fundamental. Y como decía el padre Peyton, que por supuesto, Nelly, lo has oído nombrar, padre irlandés que estuvo en Estados Unidos y murió, que fue muy propagador del Santo Rosario en cine. Entonces decía que la familia que reza unida permanece unida. Entonces decir reina de la familia es fundamental porque la base de toda una sociedad y de la transmisión de la fe, que lo primero se hace la transmisión en la familia, es fundamental que la Virgen nos cubra con su manto. Y bueno, y aquí también meto a San José, Nelly, porque claro, la Sagrada Familia no pueden estar, es un mismo corazón, la Virgen, San José y Jesús. Entonces es muy bonito que la Sagrada Familia sea el modelo de todas nuestras familias. Muy bien. Y también recordar que en las letanías lauretanas hay una que el padre Molina, el padre Rodrigo Molina, inspirador de NSE, deseaba mucho ver definida como dogma de fe. ¿Cuál es esa invocación y por qué él deseaba que fuera un dogma? Que ojalá, Dios quiera, hay que esperar, simplemente esperar. ¿Por qué, hermana? ¿Y bueno, cuál es? Pues la invocación es mediadora maternal de todas las gracias, que esto lo decimos muy rápido en el rosario, pero es muy profundo, Nelly. Es un dogma unido mucho con la Virgen María como corredentora, es decir, que nos redimió de ese pecado junto con Cristo, ella junto con Cristo al pie de la cruz, redimió o corredimió junto con su hijo al género humano. Y por esto, Nelly, ella es
mediadora de todas las gracias. Pero, Nelly, aclarar, ¿no? Somos católicos y lo tenemos que saber muy bien. La gracia solo sale de Dios, no sale de una criatura. La Virgen es una criatura, pero la fuente de la gracia es Dios, pero Él ha querido, porque es que para Él la Virgen es algo, es decir, leí en una santa, Nelly, que Dios en el cielo ahora se extasía contemplando a su madre. Fíjate qué bonito. Entonces, por este amor que le tiene a su madre, ha querido que a través de ella se dispensen todas las gracias a nosotros, y principalmente, Nelly, la gracia de la conversión. Viene siempre a través de la Virgen, pero la fuente es su Hijo, por supuesto. Claro. Entonces, la Virgen, entonces hay que estar unida a ella, porque por ella nos vienen todas las gracias. No hay duda, y a ella tenemos que recurrir como Madre de la Esperanza, como Reina de la Paz, como consuelo de los migrantes, Reina de la Familia y Mediadora Maternal. Vamos a rezar las 3 Ave Marías para que la hermana ya pueda ir, dedicarse a sus labores cotidianas, y vamos a poner todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón, hermana, sean personales o universales también, ¿verdad? Sí. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, que es nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Bueno, queremos darles las gracias de todo corazón a la hermana Dolores Eugenio por haber estado en el programa de hoy y ayudarnos un poquito a entender solamente algunas de las invocaciones del Rosario, para que podamos rezar a conciencia esta preciosa oración que tanto le agrada a ella, ciertamente. Bueno, hermana, a ver si te convocamos para el mes que viene. Es el mes dedicado especialmente a los santos. Vamos a pensar algo, y te lo vamos a proponer para que puedas estar, si se puede, que puedas estar en el programa, hermana, ¿vale? Nelly, muchísimas gracias por las invitaciones, y yo ya sabes que estoy muy contenta cada vez que me invitas y haciéndolo contigo. Muchísimas gracias, hermana, bendiciones. Adiós. Adiós, Nelly. Bueno, quería compartir con ustedes algunos correos electrónicos para que no se me junten tantos, Bueno, amigos, miren, nos escribe Violeta desde Houston, en Texas, en Estados Unidos. Dice, desde hace muchos años, está en Estados Unidos, ella dice, soy descendiente de padres libaneses y me fascinan todos sus programas. Nos escucha a través de la aplicación de EWTN, además de que he aprendido mucho a lo largo de estos años. Me siento muy agradecida de ser católica y maronita. Además, pues mis padres me bautizaron bajo estos ritos. Me encantaría volver a escuchar algún programa dentro de sus posibilidades dedicado a San Charbel, monje ermitaño. Sí, ya hemos hablado, Violeta, de él. Tenemos, bueno, no lo voy a descartar, por supuesto, pero sabes que nos llegan muchísimas consultas que los oyentes nos hacen y sugerencias también. En todo caso, si tú ves que dentro de 8 años no contestamos, no, es broma, Violeta. Dentro de un tiempo prudencial, ves que no hablamos de San Charbel, por favor recuérdamelo. Muchísimas gracias. Dice, agradezco de antemano la atención y le mando un fuerte abrazo. Nelly, todas mis bendiciones también para todo el equipo de EWTN,
que hace posible este y todos los programas. Gracias, Violeta. Un abrazo. Bendiciones para tu familia. Bueno, nos ha llegado este correo que nos dice lo siguiente. Reciba, estimada Nelly, un afectuoso saludo con el deseo sincero de que Dios continúe bendiciendo su vida y la de su familia. Muchas gracias. Me llena de profunda alegría saber que en el programa Con los Ojos de María se dedicará un espacio a la vida de Sor María Troncati. Ya dije yo que esto tenía su atraso, porque resulta que este estimado oyente Diego, que es salesiano cooperador, me volvió a escribir después de escuchar, y aquí lo tengo. Dice, bueno, porque este era un correo de días atrás, Reciba un cordial saludo. Decir gracias resulta poco, dice Diego, para expresar lo que siento en este momento, pero encierra toda mi gratitud por el espacio brindado en el programa para presentar ante la audiencia la vida y la obra de Sor María Troncati. Y ahora, como este correo de días atrás, tengo que decir de Santa María Troncati, porque ella fue canonizada ayer junto con otros santos, con otros beatos, ahora ya son santos. Dice, le agradecería también hacer extensivo mi saludo y sincera felicitación a Sor Teresa por su excelente exposición sobre la vida de esta admirable misionera. Esta Sor Teresa que tiene un ánimo, 87 años, y con sus 87 años nos relató la vida y la obra de Sor María Troncati, a quien por supuesto la quieren en Italia, donde ella nació, pero mucho, mucho también la quieren en Ecuador, donde ella desarrolló su labor misionera. Y qué bonito, Diego, que haya sido canonizada Sor María Troncati en el Día Mundial de las Misiones, que celebrábamos este domingo también. Bueno, que el Señor siga iluminando su camino y fortaleciendo su valioso apostolado. Muchísimas gracias, Diego, salesiano cooperador. Te tengo que escribir porque Sor Teresa quiere entrar en contacto contigo, O sea, los dos salesianos, rama femenina y masculina. Pues en estos días lo voy a hacer, Diego, así que tenme un poquito de paciencia. Bueno, como estábamos en Lourdes, no pude ver en directo la ceremonia de canonización de estos 7 nuevos santos, así que lo he visto después y no pude escuchar toda la homilía de la Santa Misa del Papa León, pero había miles de personas en la Plaza de San Pedro y supongo que millones viendo la transmisión. Me queda tiempo todavía, qué alegría es escuchar esto, que me queda tiempo. Bueno, ¿quiénes más nos escribieron? Denme un momentito. A ver, me encanta recibir los correos, leerlos, compartirlos con todos ustedes. Aquí Percy y Rosemary nos escriben desde Arequipa, en Perú. Dice, estamos muy agradecidos por sus programas en los que aprendemos tanto de nuestra fe. Gracias, Rosemary, gracias, Percy. Aquí me escribe también Manuela desde Lima, Perú. Me gustó mucho cuando hablaron de Santa Hildegarda, dice. Les pido si podrían hablar de los libros que ella escribió. Y les deseo que tengan un feliz y bendecido mes de octubre. Pone intenciones para la misa del último día del mes que va a celebrar el Padre Antonio. A ver cuándo es el último día. El 31, sí, el viernes 31, que saldremos al aire también. Y si no me equivoco estará el Padre Antonio, creo, ese día en el programa. Y creo que será para televisión. Eso es lo que espero yo. Lo veremos. Bueno, Manuela, ya escuchaste, tendría que contestarte lo mismo que a Violeta. Hay muchos oyentes que están pidiendo las respuestas a sus dudas. Eso es lo que estamos intentando hacer. Y también, por supuesto, seguir con el ciclo Cómo hablar con Dios que estamos haciendo, como este programa, por ejemplo, que hicimos con la hermana Dolores. Entonces, ya Esperanza San Martín, si te ha gustado ese programa, pues ya escuchaste un poquito lo que ella ha hecho, un resumen prácticamente de su vida y habló también de los libros. Así que te invito a escuchar nuevamente el programa, porque no sé cuándo estamos tratando de responder a todos los oyentes, y inclusive les pedimos que tengan un poquito de paciencia. Aquí nos saluda Jorge Luis desde Lima, en Perú. Un saludo fraternal para todo el equipo NSE y Radio Católica Mundial. El ciclo Cómo hablar con Dios es muy interesante y de mucha ayuda espiritual, dice Jorge Luis. Bueno, el último correo y
Es de Manuela, que volvió a escribirnos. Bueno, aquí nos pone que hizo Esperanza, estuvo buenísimo. El programa de Santa Hildegarda, para mí muy especial porque le tengo mucha devoción. Estoy aprendiendo lo que el Señor a través de ella nos ha transmitido. Y bueno, pone también más intenciones todavía. Muy bien, gracias Manuela. Como tengo que dar las respuestas de las preguntas de la semana anterior, aquí dejo los correos. Me han quedado algunos, pero me he puesto bastante al día, ¿eh? Bueno, Raúl, vamos que tenemos que dar las respuestas de la semana anterior y las nuevas, que son larguitas, las de esta semana. Vamos entonces a ello. Preguntábamos la semana anterior lo siguiente. Primera pregunta. ¿Cuántas nueras tuvo Noemí, la esposa de Elimelec o Elimelec? Bueno, este dato está en el libro de Ruth. Es precioso también y que les invito a leer, en el capítulo 1. Tuvo 2 nueras. Aquí se trataba de simplemente de decir la cantidad, pero yo creo que prácticamente todos han puesto los nombres de, Ruth, y también Orfa. Tuve una compañera locutora en Radio Nacional en Rosario, en Argentina, que se llamaba Orfa, una gran locutora. Bueno, entonces la respuesta era, tuvo 2 nueras, 2. Segunda pregunta, ¿cuántas veces se bañó Naamán el sirio en el río Jordán? Y la respuesta correcta es 7 veces. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, encontrarán esta respuesta. 7 veces se bañó. El muy incrédulo primero, Vamos a ver, la última pregunta era, ¿cuántos eran los macabeos, hijos del sacerdote de la antigua alianza, Matatías? Y la respuesta correcta es 5 hijos. Lo pueden encontrar este dato, en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 2. Y yo quiero dar las gracias a estos oyentes tan queridos que han respondido, que son los siguientes: Patricia, de Miami Beach, en Estados Unidos; Fernando, de Lima, Perú; Jorge Luis, de Lima, Perú; Concepción, desde California, en Estados Unidos; Manuel y Bélgica, desde Florida, en Estados Unidos; desde Miami, Florida, Ana y Yader también ha respondido; Eileen, desde Rhode Island, en Estados Unidos; Percy y Rosemary, desde Arequipa, en Perú. Y también respondieron Elizabeth y Luis, desde Miami, Estados Unidos; Leonel, de San Martín, en Meta, en Colombia; Rubén, desde Riverview, en Florida, Estados Unidos; y José Manuel, desde Zaragoza, España. Además han respondido Richard, María Victoria y Gisela. A todos muchísimas gracias por haber participado y a ver si se animan a responder estas nuevas preguntas. La número 1. De estos santos que te voy a nombrar, San Juan de Capistrano, San Isaac Jogues y San Luis Beltrán, tienes que decirnos quién perteneció a la Compañía de Jesús, es decir, quién fue jesuita, quién fue de la Orden de Predicadores, es decir, quién fue dominico, y quién fue franciscano. San Juan de Capistrano, San Isaac Jogues, San Luis Beltrán. ¿Cuál fue jesuita, dominico y cuál franciscano? Segunda pregunta. Ay, cómo corre el tiempo. Voy a nombrarte estos santos: San José Moscati, San Alfonso María de Ligorio y San Juan Leonardi. Pues tú nos tienes que decir quién estudió farmacia, quién estudió medicina y quién estudió abogacía. Y la última pregunta es, de las siguientes santas, ¿quién se dedicó muy especialmente a los ancianos? Santa Micaela del Santísimo Sacramento, Santa Teresa Jornet e Ibars o Santa Juana del Estonac. Si quieres responder, puedes hacerlo escribiendo al correo electrónico conlosojosdemaria@nseradio.com. Gracias a los compañeros de Radio Católica Mundial, gracias a Raúl García en NSE, a la hermana Dolores, Eugenio, que ha estado con nosotros, y los espero el próximo miércoles, si Dios quiere. Vamos a hablar de Lourdes, pero también de algo que sucedió este fin de semana, las jornadas martiriales. Y vamos a hablar con su director. No se lo pierdan el programa, Con los Ojos de María. Dios les bendiga. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.
¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.